El 8 de marzo es un día para que el conjunto de las administraciones públicas y también la sociedad alcemos la voz hacia esas cifras vergonzantes, ¿no?, que deben vergonzarnos a todos, al conjunto de la sociedad y que deben además ocuparnos a los responsables políticos y a los gobiernos. En nuestra comunidad autónoma, las mujeres en Extremadura tienen que trabajar 92 días más para tener el mismo salario que los varones, con lo cual hoy, a lo largo del día, leeremos manifiestos y alzaremos la voz y haremos discursos que están muy bien, pero hemos de tener un firme compromiso y la Junta de Extremadura quiere tener un firme compromiso, porque así lo recogía nuestro programa electoral y, por lo tanto, nuestro programa de Gobierno, para aprovechar esta legislatura para que nuestra región empiece a ser un poco más igualitaria. Estamos cansados y estamos cansadas de la igualdad formal y ahora tenemos una oportunidad en esta legislatura, con el conjunto de todos, no solo del Gobierno, también de las distintas fuerzas políticas en la región y, por supuesto, de la mano siempre de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones feministas, para transformar esa realidad de esa vergonzante tasa de desigualdad salarial, tasa de paro y, en definitiva, todas esas losas de desigualdad respecto de hombres y mujeres que no somos capaces de romper y que deben romperse con políticas públicas. Y la Junta de Extremadura quiere hoy firmemente mostrar nuestro compromiso y también reconocer el trabajo del conjunto de las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas de nuestra región, que vienen trabajando a lo largo de muchísimos años y que, precisamente al calor de su trabajo y de su reivindicación, es como se han ido consiguiendo los distintos cambios normativos y legislativos que han hecho posible que avancemos en materia de igualdad en nuestro país y en nuestra región.